¿Qué acciones son necesarias para enfrentar el cambio climático en Iquitos? ¿Qué estudios son necesarios para enfrentar el cambio climático en Iquitos? Veo aquí hay algunas preguntas. Carlos Paz dice, efectivamente en zonas de riesgo y por ejemplo para la salud le trae muchísimos problemas. Sí, claro que sí. Además, el hecho de ¿qué hacemos cuando están asentadas las personas? La solución de las autoridades es levantar rasantes, ¿no es cierto? Pero ese levantamiento de rasantes empoza el agua en ciertos sectores. El agua llega, debajo de las casas no se hace el levantamiento de rasante. Por lo tanto, el agua de lluvia o el agua propio ya del río cuando crece, entra ahí y se empoza el agua y genera, son focos de zancudos, ¿no? Y estos zancudos traen enfermedades. Entonces, tampoco estamos solucionándola de la mejor manera. No he visto, Guido Tuisuma dice, no he visto hasta hoy una autoridad que se preocupe por sancionar a un vehículo que circule humeando. Se designaría a la policía la tarea diaria de incautación de vehículos con esta situación. Comencemos por nosotros mismos. Sí, efectivamente, pero en realidad no deberíamos tener la necesidad de tener a alguien que nos esté controlando y cuidando, porque imagínense, necesitaríamos un policía para cada ciudadano, ¿no? Para cada habitante, para que nosotros no tengamos que hacer las cosas que sabemos que están mal. Si uno ve que su vehículo está afectado, pues lo lógico es que vaya al mecánico a que lo arregle. O si vemos que un motocarro al que vamos a subir pues está humeando, pues no nos subamos al motocarro. Y digamos, bueno, cuando soluciones tu problema, pues subiremos al motocarro. Entonces, empecemos a exigir nosotros también un mejor trato en este sentido, ¿no? Bueno, aquí Freddy Roland dice, todo parte de uno mismo, pero muchas veces las autoridades son las que no apoyan. Las autoridades solo piensan en su propia mejoría y no en la ciudad. Bueno, sí, pues, ¿no? Pero nosotros los ciudadanos somos los que ponemos a esas autoridades. Por eso es que decía, ¿no? Que tenemos que empezar a exigir nuestros derechos también, pero también sabemos cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, ¿no? Y todo parte de uno mismo, ¿no? Aquí hay una pregunta de Catherine, pero creo que fue al inicio, no sé si era para el ingeniero Paredes. Dice, ¿de qué forma los proyectos de producción que tiene el Estado ayuda a disminuir la calentura climática, ya que con los monocultivos se arrasan muchas áreas y también las piscigranjas? ¿No? Me parece que era para el ingeniero Paredes, pero sí, o sea, este es el impacto. Nuestras demandas en la ciudad hacen que necesitemos mayor producción. Y los monocultivos, pues, son una afectación. Nosotros sabemos que el bosque es un biodiverso, ¿no? Es diverso y que esa es la valoración del bosque amazónico. Entonces, los monocultivos no deberían ser una alternativa, ¿no? Dice, como organizaciones, Alejandro Domínguez dice, como organizaciones debemos agendar en las reuniones de la Comisión Ambiental Municipal, revisar las ordenanzas municipalidades vinculadas al tema de arborización y recuperación de áreas verdes para su implementación, de lo contrario promoverlas. Claro, las comisiones ambientales justamente están integradas no solo por la municipalidad, sino por una serie de instituciones que es como un ente fiscalizador, ¿no? Es como un ente que actúa y pregunta y fiscaliza a la municipalidad en el cumplimiento de su agenda ambiental, en el cumplimiento de su plan ambiental, si es que lo tiene y cómo lo está implementando. Pero a veces estas comisiones no se activan o no son muy frecuentes, ¿no? Es una reunión cada 3 meses, una reunión, y va a depender mucho de quién esté, el secretario técnico de esa comisión, para darle el valor. Entonces, las instituciones debemos exigir, o sea, las instituciones deben exigir las reuniones necesarias para poder empezar a ver este tema, ¿no? Porque las ordenanzas municipales las conocemos siempre una vez que ya están aprobadas y a veces no sabemos cuáles son las razones para esa implementación, ¿no? Entonces, esto de las ciclovías, 2 horas al día, sí puede ser para hacer deporte, para promover el uso de la bicicleta, pero necesitamos más que eso, ¿no? No necesitamos solamente eso. Necesitamos realmente hacer un plan de ciclovías
pero eso parte pues de hacer un plan integral. Nos encanta hacer las cosas por partecitas también, ¿no? Solo esta calle, solo este espacio, y cuando vemos el bosque entero, ¿no? Cuando vemos toda la ciudad para que funcione. No vamos a hacer todo el proyecto de la ciudad de una sola vez, pero ya tenemos el proyecto diagramado y lo vamos cumpliendo de a poco, cosa que cuando terminemos todo funcione adecuadamente, ¿no? Eso es ver los proyectos de manera integral, ¿no? Sí, hay. Entonces, a ver, aquí Carlos Paz dice, premisas claves, dejar de ser habitantes para ser ciudadanos. Exactamente, Carlos Paz. Hay una gran diferencia, ¿no? Somos habitantes para la demografía, somos 400.000 habitantes, pero en la ciudad, en el territorio, somos ciudadanos, con derechos y con deberes, ¿no? Y participación transdisciplinar, efectivamente, no solo múltiple, sino una retroalimentación entre profesiones. Todos debemos participar porque todos tenemos que aportar y es imposible que una sola persona o un solo grupo de personas pueda saber todo, ¿no? Y entonces, como les digo, no solo es la ciudad, se diseña o se planifica por arquitectos, por urbanistas. También hay de otras profesiones que tienen que aportar en igual medida, ¿no? De la ingeniería, de la ecología, de la biología. Finalmente, las ciudades son ecosistemas donde conviven una serie de seres vivos, no solo, obviamente prima el ser humano, pero hay otros seres vivos, ¿no? Y además en un territorio, ¿no? Los ingenieros, los médicos, hoy que tenemos esta pandemia, la salud es tan importante, y no solo la salud es la ausencia de enfermedad, sino también, como decíamos, vivir en espacios saludables, tener modos de vida saludables. Exactamente, Carlos, la ciudad es de todos y todas, y por lo tanto todos y todas debemos de participar en ella. Pero aquí no solo es un tema de autoridades, también es un tema, y las autoridades probablemente se han acostumbrado a eso, de que nosotros somos habitantes y no hemos sabido ser buenos ciudadanos, y entonces no participamos cuando nos convocan, no queremos ir, no queremos asistir. Aquí hay Vanessa Rogeroni, dice, las acciones para enfrentar el cambio climático, gestión de parte de autoridades multisectorial, pueden ser las comisiones ambientales municipales. 2, participación ciudadana empoderada para apoyar en las tomas de decisiones, pero quien tome liderazgo no es suficiente los ciudadanos si no hay voluntad política de parte de las autoridades. No tendremos avances en Iquitos cuando no hay liderazgo ambiental. Efectivamente, tienes toda la razón, Vanessa, y yo recuerdo mucho cuando con Vanessa de secretaria técnica de la Comisión Ambiental de Maynas, fue una de las comisiones ambientales más activas en las que yo participé. Yo he participado varios años en comisiones ambientales, pero en la época que Vanessa era la secretaria técnica, era una de las más activas. Logramos hacer un plan, la agenda ambiental, se logró trabajar todo ese tema, que después lamentablemente se perdió cuando ya Vanessa dejó de estar ahí. Y eso es el problema, ¿no? Que los funcionarios pueden pasar, pero las instituciones quedan y el trabajo que se haya hecho tiene que quedar para seguir implementándose, ¿no? Eso es también otro problema que tenemos que desterrar, ¿no? Eso de que lo que hizo el anterior no está bien y yo tengo que hacer otra cosa nueva, y empezamos de cero todos los años, o cada 4 años, o cada vez que un funcionario sale de un lugar y ingresa a otro, ¿no? Sí, nos falta liderazgo también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me parece interesante que varias personas coincidan justamente en esto, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos liderazgo, necesitamos gestión multisectorial, necesitamos trabajar todos, necesitamos ciudadanos
Creo que hay un consenso en esto y eso es interesante, ¿no? Sí, Vanessa, puedes tomar la palabra. Adrián, ¿podrías darle el micrófono a Vanessa, por favor? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes con Hola, todos. Vanessa. Te saluda Vanessa Rogeroni. Sí. Gracias por la invitación a este taller. Bueno, yo soy una de las profesionales interesadas bastante en el tema ambiental. A pesar que ahorita no estoy trabajando directamente con el tema ambiental, pero siempre me ha interesado el tema. Hay una, acá en Loreto, si bien es cierto, yo no soy de acá de Iquitos, pero he visto que de parte de las autoridades, lo que tú mencionabas, ¿no? Hay cierto egoísmo, de repente, de no continuar las cosas buenas. Comento esto porque tú, Gabriel, has visto el tema del trabajo que se hizo en Maynas, ¿no? Se avanzó bastante en la Comisión Ambiental Regional, en la Comisión Ambiental Municipal de Maynas, ¿no? Se avanzó en diferentes grupos técnicos de trabajo, también en residuos sólidos, también el tema de la misma CAN en sí, ¿no? Donde había cierta credibilidad ya con las instituciones y se reunían constantemente. Y no solamente pasa eso acá en Maynas, sino en otra municipalidad provincial, que es la de Ramón Castilla, también se trabajó mucho el tema de medio ambiente y ganó, vamos a poner un ejemplo, ganó un premio de un proyecto de cuidar el agua del río Amazonas, es dar vida al mundo, que es el cuidado del agua dulce en nuestra región. Entonces, si ese proyecto hubiese continuado, ese proyecto se ha podido hacer replicable en cualquier provincia de acá de Loreto, cuidar nuestro río Amazonas, lagos, cochas que tenemos en toda la región, ¿no? Entonces yo considero que por más ciudadanos que nosotros querramos ser, con nuestros derechos y deberes ambientales, con la participación ciudadana que nosotros podríamos tener de una manera muy activa, si las autoridades no tienen esa voluntad política de querer trabajar el tema ambiental, no se va a poder avanzar mucho. Generalmente las autoridades piensan como que no les da rédito político trabajar el tema ambiental, es por eso que no invierten en el tema ambiental, ¿no? Y ustedes saben, todos sabemos, si el medio ambiente, el ambiente está deteriorado, va a estar deteriorada la salud. Entonces, se debería invertir más en el tema ambiental. Y nos hemos dado cuenta ahora más que nunca en estos tiempos de pandemia que hemos carecido de muchas cosas, ¿no? Y el tema de la salud ha sido una de las principales. El tema de residuos sólidos arrojados en las calles no nos ha ayudado mucho. Y bueno, entonces, pero de todas maneras eso no significa que nosotros desde donde estemos no colaboremos por preservar el medio ambiente. Loreto debería ser una de las zonas en todo el Perú que debería trabajar más el tema del ambiente, por lo que estamos en el bosque, estamos con el río Amazonas y todo eso, ¿no? Entonces yo agradezco estos tipos de talleres porque nos hacen recordar nuevamente cuál es nuestra función como ciudadano, ¿no? Gracias, Gabriel. Claro, gracias Vanessa. Y sí, ya lo había comentado, el trabajo que se hizo cuando tú fuiste secretaria técnica en la Comisión Ambiental de Maynas fue muy importante, pero que lamentablemente se perdió, ¿no? Y se empieza nuevamente de cero y va a depender siempre de las ganas o de las voluntades de quien asuma los cargos funcionales en las instituciones para activar o para reactivarlas, y no debería ser así, ¿no? Entonces, no sabemos cómo están las comisiones ahorita, pero ese es un buen medio para empezar empezar a trabajar desde las instituciones públicas, desde las comisiones ambientales, con la sociedad civil, porque también forman parte de ellas. Entonces, por ahí podríamos empezar a trabajar también el plan de acción climática, Maritza, para ello, ¿no? Y un último comentario de Alejandro Domínguez, dice, como organizaciones podríamos elaborar un pronunciamiento dirigido a las autoridades sobre las consecuencias de la reducción de áreas verdes públicas, con la finalidad que se puedan recuperar, promover la arborización, así como incentivar la educación ambiental. Sí, también se podrían hacer de todo este proceso que estamos llevando a cabo, y tal vez eso se pueda ser una de las conclusiones, planteamientos del día 7 de noviembre, para poder
sacar un producto de todo lo que hemos conversado en estos 2 días y con los talleres de los jóvenes, y expresarle a las autoridades nuestras preocupaciones en relación a este tema, ¿no? Es una buena alternativa. Sí. Pregunta de... A ver, Victoria. Ya, Victoria, sí, perdón. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Más que una pregunta era también, quería añadir algo y luego proceder a hacer mi consulta. Estuve también leyendo acerca de que ahora hay un proyecto por parte del IAP, bueno, que ya se ha concretizado, es para poder medir en cuanto a lo que les había hecho al inicio de la intervención, que se había recalcado sobre el efecto de los gases invernaderos en la región de Loreto. Nos están haciendo un proyecto, una torre, para poder evaluar los niveles de emisión de gases. Y eso me parece muy interesante porque es uno de los proyectos que está promoviendo nuestra región para el bien de nosotros mismos también, porque la Amazonía es el pulmón, como dicen, ¿no? Del planeta. Ahora, considero que así como este proyecto es importante también fomentar otros proyectos por parte no solo del gobierno, sino también nosotros los ciudadanos. Bueno, en este caso yo no soy de Loreto, pero vivo muchos años aquí, tengo 22 años actualmente, y me preocupa mucho la situación en la cual nos encontramos ahora con el tema del cambio climático, porque no se le está dando la importancia que debería. Considero que quizás educar a los pequeños sería una de las mejores propuestas, porque ellos van a ser quienes de aquí a un futuro también velen por el interés ambiental, ecoamigable, promoviendo también justamente que las empresas ecoamigables se implementen en nuestra ciudad. Más allá de eso, también considero que el gobierno es muy responsable de todas estas medidas, porque son quienes van a fomentar mediante campañas educacionales, entre otras cosas, son quienes tienen esta responsabilidad, y más que todo también la conciencia ambiental. Creo que, como lo mencioné en algún momento, falta un tema de educación ambiental para nosotros. En este caso, una propuesta que nos podría dar, o qué podríamos hacer desde lo individual, ¿no? En mi caso, yo siempre trato de exhortar a las personas cercanas a mí a que traten de cuidar el medio ambiente desde lo más pequeño. Por ejemplo, tienes una basura, acabas de comer una galleta o tomarte una gaseosa o un agua, qué sé yo, en la calle, no botes esa botella en la calle, trata de guardarla, y al llegar a casa puedes hacerlo en un tacho. Y también creo que es importante que aprendamos a distribuir nuestra basura, porque también desde ahí comienza el tema de la contaminación, ¿no? Entonces ese sería mi aporte, y quisiera saber qué es lo que usted en cuanto a esto piensa con respecto a la educación en los niveles de primaria y secundaria, o sea, porque considero que es importante que también haya una intervención por parte de ellos. Sí, no, definitivamente de acuerdo contigo, todo parte de la educación que tengamos, y definitivamente es desde casa, y también puede aportar el colegio, ¿no? Entonces, si bien podemos cada uno hacer un cambio en nosotros mismos y tratar de cambiarle la actitud a otras personas, tal vez de manera individual no lleguemos a tener el impacto. Necesitamos organizarnos como colectivo para poder tener el impacto deseado, ¿no? Entonces, como instituciones, yo creo que la Comisión Ambiental es un buen elemento. Los que representan a instituciones traten de que sus instituciones participen de las comisiones ambientales, soliciten su participación, y este es el medio para plantear. La Comisión Ambiental, dentro de su plan de acción ambiental, tiene también un eje educacional, en donde tiene que trabajar cumplir una serie de metas en las capacitaciones y en las campañas de educación ambiental en los colegios, en la población. Entonces, ese podría ser un camino, y el otro también podría ser que a través de este tipo de encuentros podamos llegar a los colegios también y armar procesos de este tipo con los estudiantes, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que hacer, y nos falta a veces los canales para poder hacerlo, ¿no? Creo que este es un aporte. Creo que lo que estamos trabajando es tratando de cambiar actitudes de las personas, y eso va a hacer que nos empecemos a multiplicar. Gracias, Victoria, y gracias por tu interés.
que, como dicen, a pesar de que no es loretana, ella vive aquí y le interesa mucho, muy preocupada, es una ciudadana, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? Considero que es por demás estratégico no solamente los niveles primarios y secundarios. Sí, claro que sí, eso también podríamos trabajar tal vez como acuerdo por Iquitos también en nuestra próxima campaña. Podríamos empezar a hacer también un trabajo en los pequeños ciudadanos, ¿no? De nuestra ciudad.